¿Estás dispuesta a dejar de ser invisible? Esa pregunta me la hizo un hombre que, apenas 10 minutos antes, me había humillado derramando vino tinto sobre mi uniforme blanco frente a todos sus asociados. El mismo hombre cuyos 4 guardaespaldas entrenados yacían en el suelo del salón privado, incapacitados por mis manos. Hay momentos en la vida que no puedes planificar. Momentos donde todo lo que has sufrido, todo lo que has perdido, todo lo que has aprendido a escondidas, converge en un solo instante. Y ese instante cambia absolutamente todo. Mi nombre es Isabelle Morgan. Tengo 26 años. Soy madre soltera de un niño de 5 años llamado Tommy. Y esta es la historia de cómo pasé de ser una mesera agotada, trabajando turnos dobles en un restaurante de lujo mientras veía a mi hijo consumirse por la misma enfermedad que mató a su padre, a convertirme en la agente de seguridad personal de Oliver Bullock, uno de los hombres más peligrosos e influyentes de esta ciudad. Esta es la historia de cómo dejé de ser invisible. Pero antes de continuar, quiero saludarlos a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Desde donde me escuchan hoy? ¿Cómo está el clima por allá? Espero que estén cómodos, porque esta historia es larga, intensa, y les prometo que no van a querer detenerse una vez que empecemos. Si les gusta lo que escuchan, denle like al vídeo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna historia. Déjenme un comentario contándome qué piensan. Sus comentarios me motivan a seguir trayéndoles más historias como esta. Ahora sí, déjenme empezar desde el principio. Hace 3 años, yo era una mujer completamente diferente. Tenía 23 años, estaba casada con Gabriel, el amor de mi vida, y acabábamos de recibir la mejor noticia del mundo: estaba embarazada. Gabriel era instructor de defensa personal y artes marciales mixtas. Tenía su propio gimnasio pequeño, nada lujoso, pero era suyo. Era nuestro. Y cada noche, después de cerrar, me enseñaba a defenderme. Isabelle, me decía, el mundo no siempre es amable con las mujeres. Quiero que sepas protegerte. Quiero que sepas proteger a nuestro hijo. Yo me reía. Le decía que exageraba, que vivíamos en un barrio tranquilo, que nada malo iba a pasarnos, que equivocada estaba. Gabriel nunca conoció a Tommy. 3 semanas antes de que naciera nuestro hijo, mi esposo colapsó en el gimnasio. Lo llevaron de emergencia al hospital. Los médicos hicieron pruebas durante días. Y finalmente, me dieron el diagnóstico que destruyó mi mundo: enfermedad degenerativa neuromuscular. Una condición genética rara. Terminal. Gabriel murió sosteniendo mi mano, con su palma sobre mi vientre hinchado, sintiendo las patadas de un hijo que nunca iba a cargar en sus brazos. Cuídalo, fueron sus últimas palabras. Y nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Enterré a mi esposo un martes. Di a luz a Tommy un viernes. Y desde ese momento, mi vida se convirtió en una batalla constante por sobrevivir. Los primeros 2 años fueron difíciles, pero manejables. Vendí el gimnasio para pagar las deudas médicas de Gabriel. Conseguí trabajo como mesera en Aurelios, un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. El salario era decente, las propinas eran buenas, y podía pagar el alquiler de nuestro pequeño apartamento. Pero entonces llegó el golpe que casi me destruye. Tommy tenía 4 años cuando empezaron los síntomas. La debilidad en las piernas. La dificultad para sostener los cubiertos. Las caídas constantes. Yo sabía lo que estaba viendo. Lo había visto antes. Lo había visto consumir a Gabriel lentamente hasta que ya no quedó nada de él. El diagnóstico del pediatra confirmó mis peores temores. Tommy había heredado la condición de su padre. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, con la voz quebrada. Con el tratamiento adecuado, puede vivir una vida relativamente normal hasta la adolescencia, quizás más, me dijo el doctor. Hay terapias nuevas, medicamentos experimentales. Pero son costosos. Muy costosos. Ese día aprendí exactamente cuánto valía la vida de mi hijo en cifras: $4.000 mensuales en medicamentos. 2.000 en terapias. Consultas especializadas cada 2 semanas. Equipos adaptativos. Cuidadores cuando yo no podía estar. Mi salario en Aurelios cubría apenas la mitad de esos gastos. Así que hice lo que cualquier madre haría. Empecé a trabajar más. Mucho más. Tomé turnos dobles en el restaurante. De 6 de la mañana a 3 de la tarde preparando el salón, sirviendo almuerzos ejecutivos. Luego corría a casa a pasar 2 horas con Tommy antes de que la niñera tuviera que irse. Y después, volvía al restaurante para el turno de cena, de 6 de la noche a 1 de la madrugada.
Los fines de semana, mientras Tommy dormía, hacía trabajos de traducción freelance en mi computadora. Inglés a español. Español a inglés. Documentos legales, contratos comerciales, lo que fuera. Dormía 4 horas por noche si tenía suerte. A veces 3. A veces ninguna. Mi cuerpo estaba al límite. Mis ojos tenían ojeras permanentes. Perdí peso que no tenía para perder. Pero cada vez que quería rendirme, miraba a Tommy. Miraba su sonrisa. Escuchaba su risa cuando veíamos dibujos animados juntos en el sofá. Y encontraba la fuerza para seguir un día más. Lo que no sabía era que estaba a punto de romperme. Y que esa ruptura iba a cambiar absolutamente todo. El día que mi vida cambió para siempre empezó como cualquier otro viernes. Me desperté a las 5 de la mañana con el sonido de la alarma. Le di sus medicamentos a Tommy, lo vestí, lo llevé a la guardería especializada, y corrí al restaurante. Ese día había una reservación especial. Un salón privado para 8 personas. El gerente nos advirtió que eran clientes importantes. Muy importantes. Nada de errores. Nada de demoras. Servicio impecable. Yo era la mesera asignada. Si hubiera sabido quién iba a estar sentado en esa mesa, quizás habría fingido estar enferma. Quizás habría pedido que me cambiaran de turno. Quizás habría huido del restaurante y nunca mirado atrás. Pero no lo sabía. Y a las 8 de la noche, cuando abrí las puertas del salón privado con una bandeja de bebidas perfectamente equilibrada en mi mano, no tenía idea de que estaba a punto de conocer al hombre que iba a transformar mi vida completamente. No tenía idea de que esa noche iba a dejar de ser invisible para siempre. Entré al salón privado con la bandeja perfectamente equilibrada. 8 copas de cristal. 4 whiskies añejos. 2 martinis secos. 2 aguas minerales con gas. Todo memorizado. Todo perfecto. Lo primero que noté fue el silencio. En mis 3 años trabajando en Aurelios, había servido a cientos de grupos en salones privados. Empresarios cerrando tratos. Políticos haciendo promesas que nunca cumplirían. Parejas celebrando aniversarios. Familias reunidas para ocasiones especiales. Todos hablaban. Todos reían. Todos hacían ruido. Este grupo no. Había 8 hombres sentados alrededor de la mesa ovalada. 7 de ellos vestían trajes oscuros, idénticos en su formalidad. Sus rostros eran duros. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos mientras me acercaba. Tenían la postura de soldados, la mirada de cazadores. Y en la cabecera de la mesa estaba él. Oliver Bullough. No sabía su nombre en ese momento. No sabía quién era. No sabía que su familia controlaba la mitad de los negocios del puerto, legales e ilegales. No sabía que su apellido hacía temblar a hombres que se consideraban intocables. No sabía nada de eso. Pero sabía que era peligroso. Tenía quizás 32 o 33 años. Cabello negro peinado hacia atrás. Mandíbula marcada. Ojos grises que parecían registrar absolutamente todo sin revelar nada. Había algo en la forma en que ocupaba su espacio, en la manera en que los otros 7 hombres orientaban sus cuerpos hacia él, que dejaba claro quién mandaba. Buenas noches, dije con mi voz profesional. Mi nombre es Isabelle y seré su mesera esta noche. Les traigo sus bebidas. Nadie respondió. Empecé a distribuir las copas. Había memorizado las posiciones. El primer whisky para el hombre de la derecha de Oliver. El segundo para el de la izquierda. Los martinis para los 2 del extremo opuesto. Las aguas para... Y entonces pasó. Llevaba 18 horas despierta. Había dormido 3 horas la noche anterior porque Tommy tuvo pesadillas. Mis manos temblaban ligeramente por el agotamiento. Y cuando me incliné para colocar el whisky frente a Oliver Bullough, mi codo rozó el vaso que ya había puesto en la mesa. El cristal cayó. El whisky se derramó. Y las gotas salpicaron la manga del traje de Oliver. El silencio del salón se volvió absoluto. Los 7 hombres me miraron con expresiones que variaban entre la incredulidad y algo que se parecía mucho al miedo. No miedo por ellos. Miedo por mí. Lo siento mucho, dije inmediatamente, sacando la servilleta de tela de mi delantal. Permítame limpiar eso, señor. Le traigo otro whisky inmediatamente. Por supuesto, va por cuenta de la casa. Oliver no se movió. No dijo nada. Simplemente me miró. Esos ojos grises se clavaron en los míos. Me estudió durante un momento que se sintió eterno. Y cuando finalmente habló, su voz fue baja, controlada, completamente carente de emoción. ¿Sabes cuánto cuesta este traje?
No, señor. Pero estoy segura de que podemos. $12,000. El número me golpeó. $12,000. 3 meses de los medicamentos de Tommy. 4 meses de alquiler. Un año entero de mi trabajo de traducción freelance. El restaurante se hará cargo de la limpieza en seco, dije, manteniendo mi compostura aunque mis manos querían temblar. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. ¿Las del restaurante o las tuyas? Las mías, señor. Fue mi error. Oliver se reclinó en su silla. Uno de sus hombres se movió para limpiar el derrame en la mesa, pero Oliver levantó una mano y el hombre se detuvo al instante. Tu error, repitió Oliver. Dime, ¿cuál es el protocolo cuando una empleada comete un error de este nivel? El gerente hablará conmigo después del servicio. Posiblemente habrá una deducción de mi salario. Posiblemente. Probablemente. ¿Y si yo pido que te despidan? La pregunta colgó en el aire. Los otros hombres observaban el intercambio sin moverse. Yo sentía sus miradas como peso físico sobre mis hombros. Esa sería una decisión del gerente, respondí. Pero si yo lo pidiera, ¿crees que el gerente se negaría? No, no se negaría. Yo lo sabía. Oliver lo sabía. Todos en esa habitación lo sabían. Probablemente no, señor. Oliver asintió lentamente. Luego tomó su copa de vino tinto, que había permanecido intacta durante toda la confrontación. Me miró directamente a los ojos. ¿Tienes familia? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Perdón? Familia. ¿Esposo? ¿Hijos? Algo se encendió en mi pecho. Una alarma. Una advertencia. ¿Por qué quería saber eso? ¿Qué planeaba hacer con esa información? No veo cómo eso es relevante, señor. Todo es relevante cuando estoy decidiendo si arruinar la vida de alguien. Mis manos se cerraron en puños dentro de los bolsillos del delantal. Pensé en Tommy, en sus medicamentos, en las cuentas que se acumulaban en mi mesa de cocina, en las 4 horas de sueño que me esperaban esa noche antes de levantarme y hacerlo todo de nuevo. Pensé en Gabriel, en sus últimas palabras. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Tengo un hijo, dije finalmente, de 5 años. ¿Y el padre? Muerto. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Oliver alzó una ceja. Recientemente. Hace 3 años. Mi más sentido pésame. No sonaba sincero. Sonaba como alguien recitando líneas que había memorizado hace mucho tiempo. Gracias, respondí sin emoción. Oliver giró la copa de vino entre sus dedos. El líquido rojo se movió en círculos lentos. Todos en la habitación esperaban. Yo esperaba. El aire se sentía pesado. ¿Sabes qué haría alguien en mi posición normalmente? Preguntó Oliver. No lo sé, señor. Haría una llamada. El gerente vendría corriendo. Te despedirían esta misma noche. Saldrías de aquí sin referencias, sin el salario de esta semana y con una mancha en tu historial laboral que te seguiría a cualquier restaurante donde intentaras trabajar. Cada palabra era un golpe. Porque sabía que todo era cierto. Porque sabía que no podía hacer nada para detenerlo. ¿Y qué va a hacer usted? Pregunté. Oliver me miró. Luego miró a sus hombres. Y sonrió. Fue una sonrisa pequeña. Fría. La sonrisa de alguien acostumbrado a tener todo el poder y disfrutarlo. Voy a enseñarte una lección sobre consecuencias. Se levantó de su silla. Tomó la copa de vino. Y sin ninguna advertencia, la volcó sobre mi cabeza. El vino tinto se derramó sobre mi cabello. Corrió por mi cara. Empapó mi uniforme blanco, manchándolo de un rojo oscuro que parecía sangre. Sentí el líquido frío deslizarse por mi cuello, por mi espalda, empapando mi ropa interior. Los hombres alrededor de la mesa no reaccionaron. Estaban acostumbrados a esto. Habían visto a su jefe humillar a otros antes. Oliver colocó la copa vacía en mi bandeja. Ahora, dijo, creo que necesitamos más vino. Y quizás una mesera que no sea tan torpe. Algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre de debilidad. No fue el momento en que finalmente me derrumbaba después de 3 años de lucha constante. Fue algo completamente diferente. Fue rabia. 3 años de rabia contenida. 3 años de aguantar humillaciones de clientes arrogantes. 3 años de sonreír mientras hombres me miraban como si fuera menos que humana.
3 años de trabajar hasta destruir mi cuerpo para mantener vivo a mi hijo. 3 años de llorar en silencio mientras Tommy dormía, preguntándome si alguna vez las cosas mejorarían. Todo eso explotó en un solo momento. Mi mano se movió antes de que pudiera pensarlo. Tomé la bandeja y la estrellé contra la cara de Oliver Bullough. El impacto lo hizo retroceder. La sangre brotó de su nariz. Y antes de que pudiera recuperarse, los 4 guardaespaldas más cercanos se lanzaron hacia mí. Lo que pasó después, lo hice sin pensar. 3 años de entrenamiento con Gabriel. 3 años de práctica nocturna en nuestro pequeño gimnasio. 3 años de repetir movimientos hasta que se volvieran instinto. Mi cuerpo recordó lo que mi mente había olvidado. El primer hombre llegó con el puño levantado. Me moví hacia su costado, usé su propio impulso para desequilibrarlo, y lo envié al suelo con una llave de brazo que Gabriel me había enseñado 1000 veces. Escuché el crack de su hombro dislocándose. El segundo intentó agarrarme por detrás. Bajé mi centro de gravedad, me giré, y conecté mi codo con su plexo solar. Cayó sin aire. El tercero y el cuarto vinieron juntos. Salté hacia atrás, tomé una silla, y la usé para bloquear sus ataques. Luego la estrellé contra las piernas del más cercano mientras pateaba la rodilla del otro. En menos de 30 segundos, 4 hombres entrenados estaban en el suelo. Uno sosteniendo su hombro. Uno vomitando por el golpe al estómago. 2 incapaces de levantarse por el daño en sus piernas. Y Oliver Bullough estaba de pie en medio del caos, con sangre corriendo por su cara, mirándome con una expresión que no pude descifrar. No era rabia. No era miedo. Era fascinación. El silencio que siguió fue absoluto. Yo estaba de pie en medio del salón privado, respirando con dificultad, con vino tinto goteando de mi cabello y 4 hombres incapacitados a mi alrededor. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de adrenalina. Los otros 3 hombres que quedaban en la mesa no se habían movido. Miraban a Oliver, esperando una orden, una señal, algo que les indicara cómo proceder. Pero Oliver no les prestaba atención. Estaba completamente enfocado en mí. Se limpió la sangre de la nariz con el dorso de la mano. Miró la mancha roja en su piel durante un momento. Luego volvió a mirarme. Salgan, dijo. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Era el tipo de voz que las personas obedecían sin cuestionar. Los 3 hombres de la mesa se levantaron inmediatamente. Ayudaron a sus compañeros caídos a ponerse de pie. El del hombro dislocado gemía de dolor. El que había vomitado apenas podía caminar. Los otros 2 cojeaban severamente. Ninguno me miró mientras salían. Ninguno dijo una palabra. La puerta se cerró detrás de ellos. Y entonces estábamos solos. Oliver Bullough y yo. En un salón privado que olía a vino derramado y adrenalina. ¿Dónde aprendiste a pelear así?, preguntó. Su tono había cambiado. Ya no era el hombre arrogante que había derramado vino sobre mi cabeza. Había algo diferente ahora. Curiosidad genuina. Quizás respeto. Mi esposo, respondí. Era instructor de artes marciales. El que murió hace 3 años. Sí. Oliver asintió lentamente. Caminó hacia la mesa y se sentó en su silla. No en la cabecera esta vez. En una de las sillas laterales. Como si quisiera estar más cerca de donde yo estaba parada. Siéntate, dijo. No creo que sea apropiado. Acabas de incapacitar a 4 de mis hombres. Creo que ya pasamos el punto de preocuparnos por lo apropiado. Tenía razón. Yo estaba completamente destruida de todos modos. Mi trabajo, mi carrera, mi capacidad de pagar las cuentas de Tommy. Todo había desaparecido en el momento en que estrellé esa bandeja contra su cara. Me senté. ¿Cómo te llamas?, preguntó Oliver. Ya se lo dije. Isabelle. ¿Tu apellido? Morgan. Isabelle Morgan. Oliver sacó un pañuelo del bolsillo de su saco. Se limpió la sangre de la cara con movimientos lentos y deliberados. Su nariz ya había dejado de sangrar. No parecía rota, solo golpeada. Isabelle Morgan, repitió. Viuda. Madre soltera. Mesera en un restaurante de lujo. Y aparentemente, una peleadora tan hábil que puede derrotar a 4 hombres entrenados sin despeinarse. Con todo respeto, si me despeiné. Usted me echó vino en la cabeza. Una sonrisa cruzó su rostro. Pequeña, rápida, pero genuina. Touché. Nos quedamos en silencio por un momento. Yo no sabía qué hacer.
No sabía qué esperar. Este hombre podía destruir mi vida con una llamada telefónica. Podía hacer que me arrestaran. Podía hacer cosas mucho peores. Y sin embargo, estaba sentado frente a mí, limpiándose la sangre de la cara, mirándome como si fuera un rompecabezas que quería resolver. ¿Por qué no tienes miedo?, preguntó finalmente. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué? Mis hombres están entrenados para intimidar. Han hecho cosas que no quieres saber. Y sin embargo, desde el momento en que entraste a este salón, no mostraste ningún miedo. Incluso cuando te amenacé. Incluso cuando te humillé. Nunca vi miedo en tus ojos. Quizás lo escondo bien. No, no lo escondes. Simplemente no está ahí. Me recliné en la silla. El vino se había secado parcialmente en mi piel, dejando una sensación pegajosa y desagradable. Mi uniforme estaba arruinado. Mi trabajo estaba arruinado. Mi vida estaba arruinada. Y sin embargo, Oliver tenía razón. No tenía miedo. Cuando has perdido todo lo que importa, dije lentamente. Cuando has visto morir a la persona que más amas, cuando pasas cada día preguntándote si tu hijo va a sobrevivir otro año, el miedo deja de tener el mismo poder sobre ti. Oliver no respondió. Solo me miró, esperando. Y entonces, sin saber exactamente por qué, empecé a hablar. Le conté sobre Gabriel, sobre nuestro pequeño gimnasio, sobre las noches de entrenamiento que se convertían en sesiones de risa cuando yo no podía ejecutar un movimiento correctamente, sobre el día que colapsó, sobre el diagnóstico, sobre las últimas semanas de su vida, cuando apenas podía hablar pero todavía intentaba hacerme reír. Le conté sobre Tommy, sobre el día que nació, sobre sus primeras palabras, sus primeros pasos, su obsesión con los dinosaurios, sobre el momento en que noté que algo estaba mal, sobre el diagnóstico que me destrozó por segunda vez, sobre los medicamentos, las terapias, los doctores que hablaban de porcentajes y probabilidades como si mi hijo fuera una estadística. Le conté sobre mi vida, los turnos dobles, el trabajo freelance a las 2 de la madrugada, las 4 horas de sueño, el agotamiento constante que se había convertido en mi estado normal, las facturas que se acumulaban, los días en que no sabía si iba a poder comprar la siguiente dosis de medicamentos. No sé cuánto tiempo hablé. 10 minutos. Quizás 20. Oliver no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó. Cuando finalmente terminé, me di cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas se mezclaban con el vino seco en mis mejillas. Probablemente me veía terrible, patética, derrotada, pero también me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. «Tu hijo», dijo Oliver después de un largo silencio. «El tratamiento que necesita. ¿Cuánto cuesta?» «Más de lo que puedo pagar». «Una cifra específica». «Entre 6 y 8.000 dólares mensuales, dependiendo de las terapias que necesite». Oliver asintió. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana del salón. Miró hacia afuera durante un momento. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más suave. «Mi familia tiene una reputación», dijo. «Algunas de las cosas que se dicen son ciertas. Otras son exageraciones. Pero hay algo que siempre ha sido verdad sobre los Bullough: valoramos la lealtad, valoramos la capacidad, y valoramos a las personas que no tienen miedo de enfrentarnos». Se giró para mirarme. Hace mucho tiempo que no conozco a alguien que cumpla con esas 3 cosas. No entendía a dónde iba esto. Mi mente todavía estaba procesando el hecho de que no había llamado a la policía, que no había ordenado a sus hombres que me lastimaran, que estaba parado aquí teniendo una conversación civilizada conmigo después de que le rompí la nariz. «¿Qué está diciendo?», pregunté. «Estoy diciendo que tienes habilidades que están siendo desperdiciadas sirviendo bebidas a personas que no merecen ni tu tiempo ni tu talento. Es el único trabajo que tengo». «No tiene que serlo». Oliver regresó a la mesa. Se sentó frente a mí de nuevo. Sus ojos grises me estudiaron con una intensidad que era casi incómoda. «Necesito una agente de seguridad personal», dijo. «Alguien que pueda estar conmigo en reuniones, eventos, viajes. Alguien que la gente subestime. Alguien que no parezca una amenaza hasta que sea demasiado tarde». «Me está ofreciendo un trabajo». «Te estoy ofreciendo una oportunidad». Mi corazón se aceleró. ¿Cuál sería el salario? 15.000 dólares mensuales. Más beneficios completos de salud para ti y tu hijo.
Cobertura total de todos los tratamientos médicos que necesite. Acceso a los mejores especialistas del país. No podía respirar. $15,000. Más los gastos médicos de Tommy cubiertos. Eso era más dinero del que había visto en mi vida. Era la solución a todos mis problemas. Era la diferencia entre sobrevivir y vivir. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué me haría esta oferta? Le acabo de romper la nariz. Lastimé a 4 de sus hombres. Esto no tiene sentido. Tiene todo el sentido, respondió Oliver. Acabas de demostrar exactamente el tipo de persona que eres. Leal hasta el límite. Capaz de defenderte bajo presión extrema. Y completamente sin miedo cuando se trata de proteger lo que importa. Se inclinó hacia adelante. Esas son exactamente las cualidades que necesito en alguien que proteja mi vida. Su familia, dije lentamente. La reputación que mencionó. ¿Qué tan profundo llega? ¿Profundo? ¿Qué tan ilegal? Hay zonas grises. Muchas zonas grises. Pero hay líneas que no cruzamos. No tráfico de personas. No drogas que matan. No violencia contra inocentes. Pero otras cosas sí. Otras cosas sí. Debí haberme levantado en ese momento. Debí haber dicho que no. Debí haber caminado hacia la puerta y nunca mirar atrás. Pero pensé en Tommy. En sus medicamentos. En la expresión del doctor cuando me dijo que había tratamientos nuevos, pero que eran muy costosos. Pensé en las noches sin dormir. En el agotamiento que me estaba matando lentamente. En el hecho de que, a este ritmo, no iba a durar otro año antes de colapsar. Y pensé en Gabriel. En las últimas palabras que me dijo. Cuídalo. Iba a cuidar a nuestro hijo. Sin importar el costo. Si acepto, dije, necesito condiciones. Te escucho. Nunca me pide que haga algo que lastime a personas inocentes. Nunca me involucra en nada que pueda afectar a mi hijo. Y si en algún momento decido que esto no es para mí, puedo irme sin consecuencias. Oliver me estudió durante un largo momento. Luego extendió su mano. ¿Tienes mi palabra? La tomé. En ese momento, sentada en un salón privado manchado de vino y sangre, con el uniforme arruinado y lágrimas secas en las mejillas, hice el trato que cambiaría mi vida para siempre. No sabía exactamente en qué me estaba metiendo. No sabía qué tipo de mundo estaba a punto de descubrir. No sabía los secretos que Oliver guardaba, ni las pruebas que me esperaban, ni las decisiones imposibles que tendría que tomar. Solo sabía una cosa: por primera vez en 3 años, tenía esperanza. Y eso valía cualquier precio. Las primeras semanas fueron un torbellino. Oliver cumplió cada promesa. El primer día de trabajo, un mensajero llegó a mi apartamento con documentos de seguro médico que cubrían absolutamente todo. Esa misma tarde, Tommy tenía cita con el mejor especialista pediátrico de la ciudad. Un doctor que normalmente tenía lista de espera de 6 meses. Mi hijo empezó su nuevo tratamiento al día siguiente. Mamá, me dijo Tommy mientras le ponían la primera inyección, esto significa que voy a poder correr como los otros niños. Significa que vamos a pelear juntos, mi amor. Y vamos a ganar. Mientras Tommy mejoraba, yo aprendía un mundo completamente nuevo. Oliver me asignó un entrenador personal. Víctor, un hombre de 50 años con cicatrices en las manos y ojos que habían visto demasiado. Durante 8 horas diarias, 6 días a la semana, me enseñó todo lo que un guardaespaldas profesional necesitaba saber. Manejo de armas. Tácticas de evasión. Protocolos de seguridad. Cómo leer una habitación en 3 segundos. Cómo identificar amenazas antes de que se materializaran. Cómo neutralizar a alguien sin matarlo. Tu esposo te enseñó a pelear, me dijo Víctor después de la primera semana. Yo te voy a enseñar a sobrevivir. Y mientras entrenaba, empecé a conocer el mundo de los Bulov. La familia controlaba importaciones, bienes raíces, casinos y docenas de negocios que parecían perfectamente legítimos en la superficie. Pero debajo de esa superficie había capas y capas de operaciones que preferían mantener en las sombras. Oliver era el heredero, el hijo mayor, el que eventualmente tomaría el control de todo. Y tenía enemigos, muchos enemigos. ¿Por qué yo?, le pregunté una noche, después de mi 3er mes trabajando para él. Estábamos en su oficina, revisando los detalles de seguridad para un evento del día siguiente. Ya te lo dije. Eres capaz. Eres leal. No tienes miedo. Hay cientos de personas con esas cualidades.
Personas con más experiencia. Oliver dejó los documentos que estaba leyendo. Me miró con esa intensidad que ya estaba empezando a reconocer. Porque la gente te subestima, dijo. Te ven y ven a una madre soltera. Una mujer pequeña. Alguien inofensivo. Nadie espera que la mesera que sirve las bebidas sea capaz de matar a un hombre con sus propias manos. Nunca he matado a nadie. Y espero que nunca tengas que hacerlo. Pero saber que puedes es lo que importa. Había algo más que Oliver no decía. Algo en la forma en que me miraba a veces, cuando creía que yo no estaba prestando atención. Una suavidad que no mostraba a nadie más. Pero no era momento de pensar en eso. Porque los problemas estaban empezando. El primer incidente ocurrió en el cuarto mes. Llegué a la oficina de Oliver y encontré a una mujer esperándome. Era hermosa. Cabello rubio. Ojos azules. Vestida con ropa que costaba más que mi antiguo salario anual. Así que tú eres la nueva mascota de Oliver, dijo, mirándome de arriba abajo. Soy su agente de seguridad. Claro que lo eres. Su nombre era Natasha. Era la hija de uno de los socios principales de la familia Bulov. Y dejó muy claro que no le gustaba mi presencia. Oliver y yo tenemos historia, me dijo antes de irse. Recuerda eso. La segunda señal de problemas vino de Víctor. Ten cuidado, me advirtió durante un entrenamiento. No todos en la organización están contentos con tu llegada. Algunos piensan que Oliver se está volviendo blando. Que está dejando que una extraña entre demasiado. ¿Quiénes? Los que importan. Los que pueden hacer que personas desaparezcan. Empecé a notar cosas. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba. Miradas de desconfianza de ciertos miembros de la familia. Documentos que desaparecían de escritorios antes de que pudiera verlos. Alguien no me quería ahí. Y estaban empezando a moverse. Pero el golpe más duro vino de donde menos lo esperaba. Una noche, después de acostar a Tommy, revisé mi correo electrónico. Había un mensaje sin remitente. Solo contenía una foto. Era yo, entrando al edificio de Oliver. Con una nota adjunta. ¿Crees que te salvó por bondad? Pregúntale sobre el proyecto Aurora. Pregúntale qué pasó con la última persona que ocupó tu puesto. Me quedé mirando la pantalla durante una hora. ¿Quién había enviado esto? ¿Qué era el proyecto Aurora? ¿Y qué había pasado con mi predecesora? A la mañana siguiente, hice algo que sabía que probablemente era un error. Busqué en los archivos de Oliver cuando él no estaba. Lo que encontré me heló la sangre. Había habido otra agente de seguridad personal antes que yo. Una mujer llamada Diana Reyes. Había trabajado para Oliver durante 2 años. Y según los registros, había muerto hace 8 meses. Causa de muerte, accidente automovilístico. Pero el archivo de investigación interna contaba una historia diferente. Había notas sobre una filtración de información. Menciones de un problema contenido. Y una última entrada que simplemente decía, asunto resuelto permanentemente. Cerré el archivo con manos temblorosas. ¿En qué me había metido? No dormí esa noche. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, mirando la pared, tratando de convencerme de que había una explicación razonable. Quizás Diana Reyes realmente había filtrado información. Quizás había traicionado a la familia. Quizás su muerte fue un accidente genuino y las notas del archivo eran solo precauciones de seguridad. Pero no podía ignorar la coincidencia. Una mujer en mi exacta posición, muerta, y ahora yo ocupaba su lugar. Decidí investigar más. Necesitaba respuestas. Durante las siguientes 2 semanas, actué con normalidad. Cumplí mis funciones. Acompañé a Oliver a reuniones. Entrené con Víctor. Sonreí cuando debía sonreír. Y cuando nadie miraba, buscaba información. Fue Natasha quien finalmente me dio la pieza que faltaba. No intencionalmente, por supuesto. Estábamos en una gala de caridad. Oliver conversaba con inversionistas al otro lado del salón. Yo estaba posicionada cerca de la salida de emergencia, vigilando. Y Natasha se acercó a mí con una copa de champán en la mano. Todavía aquí, dijo. Impresionante. Diana duró menos. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Ya encontraste el archivo. Es por eso que has estado tan tensa estas semanas. Mi sangre se congeló. ¿Cómo sabes qué? Porque yo fui quien te envió el correo. La miré. Su expresión era difícil de leer. No había malicia. Tampoco había compasión.
Solo una especie de resignación cansada. ¿Por qué? Pregunté. Porque Diana era mi amiga. Y mereces saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Natasha miró hacia Oliver para asegurarse de que seguía ocupado. Luego habló rápidamente, en voz baja. Diana no filtró información. Descubrió algo que no debía descubrir. Algo sobre el proyecto Aurora. ¿Qué es el proyecto Aurora? Un programa de la familia Bulov. Identifican personas con habilidades especiales. Personas en situaciones desesperadas. Les ofrecen ayuda. Las reclutan. Las entrenan. Mi estómago se hundió. Como yo. Exactamente como tú. Oliver no te encontró por accidente, Isabelle. Él sabía quién eras antes de que entraras a ese salón privado. Sabía sobre tu esposo, sobre tu hijo, sobre tu entrenamiento. Todo estaba planeado. Eso es imposible. Yo derramé el whisky por accidente. ¿Estás segura? ¿Recuerdas exactamente cómo pasó? ¿Recuerdas si alguien te empujó? Si la bandeja estaba mal equilibrada cuando te la dieron. Traté de recordar. La bandeja. El whisky. Mi codo rozando el vaso. Pero había algo más. Algo que había olvidado. El cocinero que me entregó la bandeja esa noche no era el habitual. Era alguien que nunca había visto antes. Y la bandeja se sentía extraña. Desbalanceada. No, susurré. Diana descubrió los archivos del proyecto Aurora, continuó Natasha. Encontró los nombres de todas las personas que habían sido reclutadas en los últimos 10 años. Docenas de ellas. Y descubrió qué les pasó a las que intentaron irse. ¿Qué les pasó? Desaparecieron. Todas. Cada persona que intentó abandonar la organización después de ser reclutada por el proyecto Aurora terminó muerta o desaparecida. Pero Oliver me dijo que podía irme cuando quisiera. Sin consecuencias. Natasha soltó una risa amarga. Oliver dice muchas cosas. Es muy bueno diciendo exactamente lo que necesitas escuchar. No quería creerle. Todo en mí gritaba que esto era una trampa. Que Natasha me odiaba y quería destruir mi relación con Oliver. Que estaba manipulándome. Pero entonces recordé algo que Víctor me había dicho durante el entrenamiento. Una frase que me pareció extraña en su momento, pero que ahora cobraba un nuevo significado. Cuando entras en esta familia, no sales. Solo cambias de forma. Le había preguntado qué significaba. Él solo había sonreído y cambiado de tema. ¿Dónde puedo encontrar pruebas? Pregunté a Natasha. En la oficina de Oliver. Hay una caja fuerte detrás del cuadro de su padre. El código es el cumpleaños de su madre invertido. Ahí guarda los archivos reales del proyecto Aurora. ¿Por qué me ayudas? Pensé que me odiabas. Te odio. Pero odio más lo que esta familia hace a las personas que solo quieren proteger a sus hijos. Natasha se alejó antes de que pudiera responder. Me dejó ahí, parada junto a la salida de emergencia, con el mundo derrumbándose a mi alrededor. Esa noche, cuando Oliver se retiró a dormir, entré a su oficina. Encontré la caja fuerte exactamente donde Natasha dijo que estaría. El código funcionó. Y adentro, encontré todo. Había carpetas con docenas de nombres. Cada carpeta contenía información detallada, historial personal, vulnerabilidades, familiares enfermos, deudas, adicciones. Todo lo que se pudiera usar para manipular a alguien desesperado. Mi carpeta estaba ahí. Tenía fotos de Tommy en la guardería. Registros médicos de Gabriel. Estados de cuenta de mis deudas. Una cronología detallada de mi deterioro emocional y físico durante los últimos 3 años. Notas sobre mi entrenamiento con Gabriel. Evaluaciones de mis habilidades. Y al final, una nota escrita a mano por Oliver. Candidata ideal. Habilidades excepcionales. Vulnerable emocionalmente. Madre soltera con hijo enfermo. Probabilidad de aceptación, 98%. Probabilidad de lealtad permanente, 95%. Proceder con reclutamiento. Leí esas palabras una y otra vez. Todo había sido calculado. Cada momento desde que entré a ese salón privado. La humillación. La confrontación. La oferta. Los beneficios médicos para Tommy. Oliver no me había salvado. Me había comprado. Como se compra cualquier otro recurso. Y había algo más en la caja fuerte. Un archivo marcado como protocolos de terminación. Lo abrí con manos temblorosas.
Contenía instrucciones detalladas sobre cómo manejar a los agentes que intentaban abandonar el proyecto Aurora. Había 3 opciones. Opción A: reubicación. El agente era transferido a otra rama de la organización, en otro país, sin posibilidad de contacto con su vida anterior. Opción B: contención. El agente era mantenido bajo vigilancia permanente, con su familia como garantía de buen comportamiento. Opción C: eliminación. El agente era considerado una amenaza y tratado como tal. Diana Reyes había recibido la opción C. Cerré el archivo. Cerré la caja fuerte. Volví a colocar el cuadro exactamente como estaba. Y me quedé sentada en la oscuridad de esa oficina, entendiendo finalmente la verdad. No había salida. Nunca la hubo. Desde el momento en que acepté la mano de Oliver Bullock, había firmado mi sentencia. Mi hijo estaba recibiendo el mejor tratamiento médico del país. Pero ese tratamiento era una cadena. Una garantía de que yo nunca intentaría escapar. Porque si lo hacía, Tommy moriría. Las lágrimas corrieron por mi cara en silencio. Gabriel me había enseñado a pelear. Me había enseñado a defenderme. Pero nunca me enseñó qué hacer cuando el enemigo ya estaba dentro de tu vida. Cuando ya habías entregado todo lo que tenías. Cuando ya era demasiado tarde. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Actuaba normal. Sonreía cuando Oliver hablaba. Cumplía mis funciones. Protegía su vida mientras él controlaba la mía. Pero por dentro, me estaba destruyendo. Cada vez que miraba a Tommy tomar sus medicamentos, sentía náuseas. Esas pastillas que lo estaban salvando eran también las cadenas que me mantenían atada. Intenté buscar alternativas. Llamé a hospitales. Investigué programas de ayuda gubernamental. Busqué cualquier forma de conseguir el tratamiento de Tommy sin depender de Oliver. Nada. Todo costaba demasiado. Todo tenía listas de espera de años. Entonces Oliver descubrió que había abierto la caja fuerte. No sé cómo lo supo. Quizás había cámaras que no detecté. Quizás Natasha me traicionó. Quizás simplemente era tan bueno leyendo personas que notó el cambio en mi comportamiento. Una noche, cuando llegué a casa, él estaba sentado en mi sala, junto a la cama de Tommy. ¿Tienes preguntas?, dijo. ¿Pregunta? Todo fue mentira. No. Te dije que valoramos la lealtad y la capacidad. Eso es cierto. ¿Me manipulaste? Te ofrecí una oportunidad. ¿La tomaste? Me dijiste que podía irme. Oliver se levantó. Caminó hacia mí lentamente. Y puedes irte, Isabelle. Mañana mismo. Nadie te detendrá. Pero el tratamiento de Tommy terminaría inmediatamente. Ahí estaba. La verdad desnuda. Sin disfraces. Eres un monstruo, susurré. Soy un hombre de negocios. Y tú eres un recurso valioso que no puedo permitirme perder. Oliver se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Tienes una semana para decidir. ¿Aceptas tu lugar en esta familia permanentemente? ¿O te vas y enfrentas las consecuencias? La puerta se cerró. Me derrumbé en el suelo. Esa noche, mientras Tommy dormía, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pensé en huir. Pensé en ir a la policía. Pensé en todas las opciones. Ninguna funcionaba. Oliver tenía conexiones en todas partes. Tenía recursos ilimitados. Y tenía a mi hijo como rehén sin siquiera necesitar tocarlo. Estaba completamente atrapada. La persona que me salvó fue la que menos esperaba. Al día siguiente de la ultimátum de Oliver, Víctor apareció en mi apartamento a las 6 de la mañana. Ponte los zapatos, dijo. Tenemos que hablar lejos de aquí. Me llevó a un café al otro lado de la ciudad. Un lugar pequeño donde nadie nos conocía. Nos sentamos en una mesa del fondo. Sé lo que descubriste, comenzó Víctor. Y sé que Oliver te dio una semana. ¿Vas a tratar de convencerme de que me quede? No. Voy a mostrarte cómo sobrevivir. Víctor colocó un sobre en la mesa entre nosotros. Diana Reyes era mi sobrina. Las palabras me golpearon como un puño al estómago. Ella intentó irse, continuó Víctor. Y yo no pude salvarla. No tuve el tiempo suficiente para preparar su escape. Pero contigo es diferente. Todavía tenemos 6 días. Oliver tiene recursos ilimitados. Tiene conexiones en todas partes. ¿Cómo voy a escapar de eso? No vas a escapar. Vas a cambiar las reglas del juego. Víctor abrió el sobre. Contenía documentos.
Muchos documentos. Durante los últimos 5 años, he estado recolectando información. Cada transacción ilegal, cada soborno, cada acuerdo sucio que la familia Bulov ha hecho. Tengo nombres, fechas, transferencias bancarias. Tengo suficiente para enviar a Oliver y a media docena de sus asociados a prisión por el resto de sus vidas. ¿Por qué no lo has usado? Porque soy un hombre viejo y cansado que no tiene nada más que perder excepto su pensión. Pero tú eres diferente. Tú tienes un hijo. Tú tienes una razón para pelear. Miré los documentos. Eran exactamente lo que Víctor decía. Evidencia sólida. Irrefutable. ¿Qué quieres que haga con esto? Negocia. Dile a Oliver que esta información está guardada en 5 ubicaciones diferentes. Que si algo te pasa a ti o a tu hijo, se envía automáticamente a las autoridades. Conviértete en alguien más valiosa, viva que muerta. ¿Y si decide que vale la pena el riesgo? ¿Y si me mata de todos modos? No lo hará, porque hay algo más que debes saber sobre Oliver Bulov. Víctor se inclinó hacia adelante. Está enamorado de ti. Me quedé congelada. Eso es ridículo. ¿Lo es? ¿Por qué crees que te reclutó personalmente? ¿Por qué crees que te ve todos los días cuando podría asignarte a otro miembro de la familia? ¿Por qué crees que te dio una semana para decidir en lugar de simplemente eliminarte cuando descubriste la verdad? Pensé en todos los momentos pequeños. Las miradas que duraban demasiado tiempo. La suavidad en su voz cuando hablaba conmigo. La forma en que siempre sabía cómo estaba Tommy sin que yo se lo dijera. Oliver es un manipulador. Eso no significa que sienta algo real. Quizás, o quizás incluso los monstruos pueden sentir algo humano de vez en cuando. De cualquier manera, puedes usar eso a tu favor. Víctor se levantó para irse. Antes de hacerlo, colocó una mano en mi hombro. Diana no tuvo oportunidad porque no tenía armas. Tú ahora tienes 2, la información y el hecho de que Oliver no quiere perderte. Úsalas con sabiduría. Pasé los siguientes 3 días preparándome. Copié todos los documentos de Víctor. Los guardé en 5 ubicaciones diferentes. Configuré un sistema automático que los enviaría si no ingresaba un código cada 72 horas. Preparé mi estrategia. Y en el 4.º día, pedí una reunión con Oliver. Nos encontramos en su oficina. A solas. «Has tomado tu decisión», dijo. «Sí, pero bajo mis propios términos». Le mostré los documentos. Vi su rostro cambiar mientras los revisaba. Sorpresa. Entonces rabia. Y finalmente, algo que parecía respeto. «¿Víctor?», preguntó. «No importa de dónde vinieron. Lo que importa es qué hago con ellos». Oliver colocó los documentos sobre su escritorio. Me miró con esos ojos grises que ya no me intimidaban. «¿Qué quieres?» «Autonomía. Sigo trabajando para ti. Pero no como propiedad. Como socia. Puedo rechazar trabajos. Puedo tomar vacaciones. Y si alguna vez decido irme, me voy sin consecuencias. El tratamiento de Tommy continúa por 5 años, sin importar si sigo aquí o no. Y a cambio, esa información nunca ve la luz del día». «Exactamente. Mientras tú mantengas tu palabra, yo mantengo la mía». Oliver se recostó en su silla. Estudió mi cara como si me viera por primera vez. «Sabías que esto terminaría mal», dije. «Me reclutaste sabiendo que eventualmente descubriría la verdad. ¿Por qué arriesgarte?» Por primera vez desde que lo conocía, Oliver pareció inseguro, vulnerable. «Porque eres la primera persona en 10 años que me hizo sentir algo más que vacío». Las palabras colgaron en el aire entre nosotros. «Esto no cambia lo que eres», le dije. «No cambia lo que me hiciste». «Lo sé. Pero puedo trabajar contigo si respetas mis límites». Oliver extendió su mano. «Socias». La tomé. Y en ese momento, dejé de ser víctima y me convertí en jugadora. Los siguientes 6 meses fueron diferentes. Oliver cumplió su palabra. Yo cumplí la mía. Trabajábamos juntos como socios, no como dueño y propiedad. Tommy seguía mejorando con el tratamiento. Yo dormía 6 horas por noche en lugar de 4. No era perfecto, pero era vivible. Hasta que todo explotó en la gala anual de la familia Bulov. Era el evento más importante del año. 200 invitados. Familias criminales de toda la costa. Políticos corruptos. Empresarios con secretos. Todos reunidos en un salón lujoso,
fingiendo ser respetables. Yo estaba ahí como la agente de seguridad de Oliver, posicionada cerca de él, vigilante. Y entonces entraron por la puerta principal. Agentes federales, 20 de ellos, con órdenes de arresto. Pero no venían por Oliver. Venían por su padre, Dmitry Bulov, el patriarca de la familia. Dmitry Bulov, gritó el agente a cargo, está arrestado por conspiración, lavado de dinero y el asesinato de Diana Reyes. El salón quedó en silencio absoluto. Miré a Oliver. Su rostro estaba completamente blanco. No de miedo, de shock genuino. ¿Qué está pasando?, susurró. Y entonces entendí. Oliver no sabía. No sabía que su padre había ordenado el asesinato de Diana. Pensaba que había sido un accidente, como decían los registros oficiales. Dmitry se levantó de su mesa. Alto. Imponente. Con 65 años, pero todavía intimidante. Esta es una acusación ridícula, dijo con voz calmada. Tenemos grabaciones, respondió el agente. Conversaciones telefónicas donde ordena específicamente la eliminación de la señorita Reyes. Tenemos transferencias bancarias al sicario. Tenemos testimonio del conductor que causó el accidente. Víctor. Tenía que ser Víctor. Había entregado la información. Pero no sobre Oliver. Sobre su padre. Dmitry miró alrededor del salón. Sus ojos encontraron a Oliver. Hijo, dijo, encárgate de esto. Era una orden. Una expectativa. Oliver era el heredero. Se suponía que debía proteger a la familia. Usar sus recursos. Hacer desaparecer el problema. Pero Oliver no se movió. ¿Mataste a Diana Reyes?, preguntó Oliver a su padre. Era necesario. Había descubierto demasiado. Ordenaste su muerte sin consultarme. Eras demasiado blando para tomar la decisión correcta. Oliver cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Una determinación que nunca había visto antes. Oficial, dijo Oliver, dirigiéndose al agente federal, mi padre tiene razón. Soy demasiado blando. Caminó hacia su padre. Se detuvo frente a él. Por eso no voy a interferir con su arresto. Y por eso voy a entregarles algo más. Oliver sacó su teléfono. Presionó algunos botones. Y en las pantallas grandes del salón, diseñadas para mostrar fotos familiares, aparecieron documentos. Mis documentos. Los que Víctor me había dado. Esto, dijo Oliver con voz clara que resonó en todo el salón, es evidencia de cada crimen que mi padre ha cometido en los últimos 10 años. Transferencias bancarias. Grabaciones. Testimonios. Todo lo que necesitan para asegurarse de que nunca salga de prisión. El salón explotó en caos. Invitados corriendo hacia las salidas. Miembros de la familia gritando traición. Agentes federales moviéndose para controlar la situación. Y Dmitry mirando a su hijo con puro odio. «Me traicionas por una mujer», escupió. «Por esa mesera que convertiste en tu mascota». «No», respondió Oliver. «Te traiciono por Diana Reyes. Una mujer inocente que solo quería proteger a su familia. Como Isabelle. Como todas las personas que has destruido porque tenían algo que tú querías». Dmitry intentó moverse hacia Oliver, pero los agentes lo detuvieron. Lo esposaron. Y mientras se lo llevaban, gritó una última amenaza. «Esto no termina aquí. La familia nunca te perdonará». «Que así sea», dijo Oliver. Cuando el salón finalmente se vació, solo quedamos 3 personas. Oliver, Víctor y yo. «¿Sabías que iba a hacer esto?», dijo Oliver a Víctor. «Esperaba que lo hicieras», respondió el anciano. «Pero no estaba seguro hasta esta noche». «¿Por qué me diste la información a mí en lugar de directamente a Oliver?», pregunté. «Porque necesitaba que tú tuvieras el poder primero. Si Oliver tenía la información desde el principio, habría sentido obligación de actuar por ti. Así, cuando finalmente actuó, fue porque él lo decidió. No por manipulación. Por elección propia». Oliver se sentó en una de las sillas vacías. Se veía agotado. «Acabo de destruir a mi familia», dijo. «No», respondí. «Acabas de salvar lo que quedaba de tu humanidad». Me miró, y por primera vez vi algo genuino en esos ojos grises. No manipulación. No cálculo. Solo un hombre confrontando quién era y quién quería ser. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora reconstruyes. Pero de la manera correcta».
Oliver asintió lentamente. Luego se levantó. Isabelle Morgan. Te libero de tu contrato. El tratamiento de Tommy continúa por vida, no solo 5 años. Sin condiciones. Sin ataduras. Eres libre de irte. Las palabras que había querido escuchar durante meses. Pero algo había cambiado en mí también. No me voy, dije. ¿Qué? Dijiste que querías reconstruir. Hacerlo de la manera correcta. Necesitarás ayuda. Alguien que no tenga miedo de decirte cuando estás equivocado. Alguien que se asegure de que nunca te conviertas en tu padre. ¿Por qué harías eso? Porque esta noche probaste que las personas pueden cambiar. Y porque alguien tiene que asegurarse de que el proyecto Aurora nunca vuelva a existir. Oliver extendió su mano. No como antes. No como dueño y propiedad. No como manipulador y víctima. Como iguales. Socias dijo. Socias respondí. Y esta vez, cuando tomé su mano, fue porque yo lo elegí. 6 meses después de esa noche, el mundo de los Bulov era completamente diferente. Dimitri cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Otros 5 miembros de la familia también estaban en prisión. La mitad de la organización se había desmantelado. Y Oliver estaba reconstruyendo lo que quedaba. Cerró todas las operaciones ilegales. Convirtió los negocios grises en empresas completamente legítimas. Despidió a cualquiera que se negara a adaptarse al nuevo modelo. Devolvió propiedades que habían sido obtenidas mediante extorsión. Compensó financieramente a familias que habían sido dañadas. No fue fácil. Hubo amenazas. Hubo intentos de asesinato. Hubo noches donde Oliver cuestionaba si estaba haciendo lo correcto. Y yo estuve ahí en cada una de esas noches. No solo como su agente de seguridad, como su conciencia, su ancla. Pero lo más importante, Tommy estaba prosperando. Mi hijo ahora tenía 6 años. Corría, jugaba, reía. Los doctores decían que el tratamiento estaba funcionando mejor de lo esperado, que con el régimen actual podía vivir una vida larga y relativamente normal. Mamá, me dijo una tarde mientras jugábamos en el parque, ¿ya no tienes que trabajar de noche? No, mi amor. Ahora trabajo horarios normales, como las otras mamás. ¿Y ya no lloras cuando crees que estoy dormido? La pregunta me rompió el corazón. No sabía que me había escuchado todos esos meses. Ya no lloro, Tommy, porque ahora somos felices. Somos felices, repitió, y volvió a jugar con sus dinosaurios. En cuanto a Víctor, finalmente se retiró. Le di suficiente dinero de mi salario para que viviera cómodamente el resto de sus días. Era lo mínimo que podía hacer por el hombre que me había dado las armas para salvarme. Cuida de ese muchacho, me dijo Víctor el día que se despidió. No de Oliver. De tu hijo. Él es lo único que realmente importa. Lo sé. Nunca lo olvidaré. Víctor sonrió. Creo que sí. Eres más fuerte de lo que Gabriel jamás imaginó. Y luego se fue. Un anciano cansado que finalmente había vengado a su sobrina. Natasha también encontró su camino. Resultó que ella también había sido víctima del proyecto Aurora años atrás. Con el desmantelamiento de la organización, finalmente pudo irse. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en París, trabajando como consultora de seguridad para mujeres que escapaban de situaciones abusivas. En cuanto a Oliver y yo, nuestra relación era complicada. Nunca se convirtió en romance. Demasiado había pasado. Demasiadas manipulaciones al inicio. Demasiadas cicatrices. Pero se convirtió en algo más raro, respeto mutuo genuino. Él me valoraba por mi fuerza, mi honestidad, mi capacidad de desafiarlo cuando tomaba decisiones cuestionables. Yo lo respetaba por su voluntad de cambiar, de confrontar los pecados de su familia, de construir algo mejor. Trabajábamos bien juntos. Éramos un buen equipo. Y quizás, en otra vida, en otras circunstancias, podría haber sido algo más. Pero en esta vida, esto era suficiente. Una noche, casi un año después de la caída de Dimitri, Oliver y yo estábamos revisando documentos en su oficina. Ya era tarde. Tommy estaba en casa con la niñera. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Oliver. Abrió su computadora y me mostró un proyecto. Una fundación benéfica. Para familias con niños que tenían enfermedades degenerativas. Ofrecía tratamiento médico completo, sin costo, sin condiciones. La voy a llamar Fundación Diana Reyes, dijo. Para que su nombre signifique algo más que una víctima. Para que ayude a otros como Tommy.
Oliver. Y quiero que tú la dirijas. Conoces el dolor de esas familias. Conoces la desesperación. Puedes asegurarte de que nadie más tenga que elegir entre la vida de su hijo y su propia libertad. Las lágrimas corrieron por mi cara, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de esperanza. ¿Aceptó? Oliver sonrió. Una sonrisa genuina. Sin cálculo. Sin manipulación. Isabelle Morgan. La mesera que se convirtió en guardaespaldas. Y ahora en la directora de la fundación más importante que voy a crear. ¿Cómo se siente? Se siente como si finalmente hubiera dejado de sobrevivir y comenzado a vivir. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Tommy dormido en el sofá, acurrucado con su dinosaurio favorito. Lo cargué con cuidado y lo llevé a su cama. Ya no era tan difícil como antes. Ya no estaba tan débil. Mientras lo arropaba, pensé en todo el camino que habíamos recorrido. Desde aquella noche terrible cuando derramé whisky en la mesa de un hombre peligroso. Hasta este momento de paz. Había sido manipulada. Había sido traicionada. Había descubierto verdades devastadoras. Pero también había encontrado mi fuerza. Había aprendido a negociar desde una posición de poder. Había ayudado a desmantelar una organización criminal. Y ahora iba a usar mi experiencia para ayudar a otros. «Mamá», murmuró Tommy, medio dormido. «Sí, mi amor». «Papá estaría orgulloso de ti». La pregunta me golpeó directo al corazón. Pensé en Gabriel. En todo lo que me había enseñado. En sus últimas palabras. «Creo que sí, Tommy. Creo que estaría muy orgulloso». «Yo también estoy orgulloso de ti». Y con esas palabras, mi hijo volvió a dormirse. Me senté en el borde de su cama, mirándolo respirar tranquilamente. Pensé en la mujer que era hace un año. Agotada, desesperada, invisible. Ya no era esa mujer. Ahora era Isabelle Morgan. Sobreviviente, luchadora, madre, directora de una fundación que cambiaría vidas. Y finalmente, por primera vez en años, era feliz. Así que ahí lo tienen. Mi historia. Desde mesera invisible hasta socia de una de las familias más poderosas de la ciudad. Desde víctima manipulada hasta mujer que tomó control de su propio destino. No fue el camino que esperaba. No fue fácil. Hubo momentos donde pensé que no sobreviviría. Pero aquí estoy. ¿Saben qué aprendí de todo esto? Que a veces las peores situaciones nos llevan a los mejores resultados. Que la fuerza que pensamos que no tenemos a veces es exactamente lo que necesitamos. Y que nunca debemos dejar que nadie nos haga sentir invisibles. Porque todos tenemos valor. Todos tenemos poder. Solo necesitamos el momento correcto para descubrirlo. Si esta historia les llegó al corazón, si sintieron algo mientras la escuchaban, les pido que le den like al vídeo. Suscríbanse al canal si quieren escuchar más historias como esta. Activen la campanita para no perderse ninguna. Y déjenme un comentario abajo contándome qué parte de la historia les impactó más. Sus palabras significan todo para mí. ¿Están pasando por algo difícil ahora mismo? ¿Sienten que están atrapados sin salida? Recuerden mi historia. Recuerden que siempre hay una forma de pelear. Siempre hay una forma de sobrevivir. Y a veces, si tenemos suerte y somos lo suficientemente valientes, hay una forma de ganar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí. Soy Isabelle Morgan. Y ya no soy invisible.